Pero para mí personalmente el caso de María Ruiz Díaz no fue un suicidio. El otro día estábamos hablando un poco sobre un caso de un suicidio que ocurrió hace muy poco en Paraguay. Para ser más específico, la semana pasada. Bueno, depende mucho de cuándo llega a ser el video editado de este stream. El stream pasado estuvimos discutiendo un poco de algunas cosas y desde ese stream hasta hoy volví a recabar información adicional que ese día no teníamos. Y hoy voy a hacer un resumen de todo lo que hablamos y en qué conclusión llegamos. Porque es cierto, desde que me enteré de lo que había pasado, había muchas cosas que a mí personalmente no terminaban de encajarme mucho y ciertamente no dejaba de tararearme mucho en la cabeza. Lo cual efectivamente, y por suerte mía, no fui el único que pensaba lo mismo. El caso fue cartulado como un suicidio. Pero para mí personalmente el caso de María Ruiz Díaz no fue un suicidio. Y voy a comentarles más o menos el por qué muchas de las cosas a mí personalmente no me encajan mucho que digamos. Y por qué tengo la teoría de que fue más bien uno. Y antes de empezar me gustaría dejar una aclaración muy importante. Primero, yo no soy ningún investigador privado, no soy forense, no soy juez ni científico, no tengo absolutamente ningún cargo ni ninguna profesión que tenga que ver en lo absoluto con casos policiales, por lo que todo lo que yo diga hoy acá es pura y meramente opiniones personales mías, especulaciones e hipótesis, para que luego no vengan a decirme vos quién sos para decir cosas así, etcétera, etcétera. Solo soy una persona que hace streams y da su opinión sobre muchas cosas, usando la libertad de expresión, por lo que todo lo que se diga acá está total y absolutamente sujeto a debate. Vamos. Bueno, dicho esto, para ponerles un poco en contexto, vamos a empezar primero con la versión oficial de los hechos. Carmen Ruiz Díaz era una mujer de 34 años que ejercía como abogada y escribana en Paraguay, y este es justamente uno de los detalles que a mí no me termina por encajar y quiero que tengan en cuenta para más adelante. La mujer estaba casada con Roque Alberto Álvarez, que falleció por haber contraído un cuadro de COVID, no sé exactamente el año. Tenía dos hijos, un niño de 5 años y una nena de 3. El día jueves 9 de mayo se denuncia lo que viene siendo la desaparición de la mujer con sus dos hijos, por lo que se inicia la búsqueda aparentemente desde esa fecha. Imagino yo que la búsqueda inició así de rápido porque estaban involucrados dos criaturas, porque usualmente suelen tardar mucho más en empezar una búsqueda. El último contacto que se tuvo de ella con vida fueron dos audios enviados a diferentes personas. Un audio que envió Carmen a su hermana Karen más o menos a las 7 de la mañana, que ojito con el horario, va a ser muy importante más adelante. Karen, encárgate de todo, ¿sí? Pedirle ayuda a Camila ahora con los documentos, con todos los documentos. Seguido, unos minutos después, le envía una ubicación sin decirle absolutamente nada más, para que minutos después ya no le llegaran los mensajes. La ubicación que envió se trata de un puente que pasa por encima de un río. Este río se llama Mondal o río Mondal, y curiosamente se encuentra prácticamente pegado a lo que viene siendo una sede militar de la Armada Paraguaya, que, ojito con eso, en esa ubicación más adelante se encuentra el vehículo de Carmen, que es un BMW X3, no sabría decir exactamente el año, pero no es un coche que sea precisamente barato de mantener. En la misma franja horaria envía otro audio al que, según yo leí, es un compañero de trabajo que se llama Antonio, y es un audio mucho más breve, pero que en mi opinión es muchísimo más revelador. Antonio, ayúdale a Carmen cualquier cosa así, por favor. Y este audio, aunque sea corto, tiene muchas cosas bastante interesantes que me llamó bastante la atención, pero que voy a guardarme para más adelante. Hasta donde se sabe, estos fueron los últimos mensajes que mandó Carmen antes de desaparecer, o al menos es lo que encontré hasta el momento. A partir de ese día, horas más, horas menos, se encuentra el vehículo en el puente que les comenté hace poco, abandonado, pero aparentemente sin signos de forcejeo ni nada por el estilo, o mejor dicho, no hay información sobre eso. Según el comunicado de la policía, la búsqueda inició desde ese primer día del 9 de mayo que se encontró justamente el vehículo, y la búsqueda fue continua y no paró hasta el sábado 11 de mayo, que es el día en el que se encuentra el cuerpo de Carmen a unos más o menos 50 kilómetros del puente donde se encontró su vehículo originalmente. La policía emitió otro comunicado diciendo que el cuerpo salió flotando recién ese 11 de mayo, y eso de que la búsqueda fue continua podemos tomar mucho con pinzas, ya que fue un comunicado de la policía, que en este caso no es muy confiable que digamos. Ya se sabe perfectamente que en Paraguay la policía no es demasiado efectiva que digamos. El cuerpo se encontró flotando en una costa del río Paraná, que es donde justamente desemboca el río Mondal, cerca de una zona que se llama Puerto Irala. Cabe mencionar que en esos días el cauce del río estaba particularmente fuerte, incluso había algunos problemas de inundaciones en lugares que eran cercanos al río, lo cual fue bastante conveniente si es que me preguntan. Entre la fecha de su desaparición y la fecha en el que se encuentra el cuerpo, se recabaron algunas cosas, entre ellos una nota de suicidio
entre muchas comillas, que Carmen dejó en su laptop, en donde prácticamente descargaba toda su frustración y la situación en la que estaba pasando. Esa nota daba a conocer el acoso que sufría por parte de su suegra, Noemí Álvarez, que según lo que investigué y la versión oficial, esta señora era extremadamente mala con Carmen, acosándole y hostigándole siempre que tuviera oportunidad. Se dio a conocer incluso muchos testimonios de personas externas y cercanas a Carmen, que esta señora estaba siendo bastante violenta y amenazada todo el tiempo, que iba a quitarle la casa que ella misma le regaló a su hijo y a su nuera Carmen. Tiraba constantemente frases como: acá se hace lo que yo diga, acá se maneja las cosas como yo quiera, si no haces lo que yo te digo te dejo sin nada. Incluso llegó un momento en el que dio alusión de que tenía mucho poder y que fácilmente le podría hacer desaparecer si es que quisiera. Muchas personas que fueron compañeras de trabajo de esta señora, que anteriormente ejercía como maestra, dijeron que era una persona muy prepotente, que quería tener prácticamente todo bajo su control y era bastante difícil lidiar con ella, que básicamente era de la peor calaña que te puedes encontrar. A raíz de toda esa información que se dio a conocer por los medios, la señora empezó a recibir un odio inmenso por prácticamente todo el país. De un día para otro fue catalogada como la persona más odiada de Paraguay. Y no estoy exagerando. A la señora prácticamente le querían crucificar. Obviamente, después de que todo esto se supiera, salieron muchas entrevistas que le hacían a la familia, tanto a la señora como a sus demás hijos. Creo que eran un total de 4 hermanos, a menos que sean más. Sinceramente no estoy muy seguro de eso. Otra información que se dio a conocer y que creo que es parte fundamental de todo el caso es que no solamente la suegra era protagonista de esta serie de hostigamientos que estaba sufriendo Carmen, sino también los hermanos. Eran parte muy activo de todo el tema, en especial hablando más de uno de los hermanos, que es Fernando Fariña, que aparentemente amenazó incluso de a Carmen, cosa que es bastante interesante si es que me preguntan. Incluso una parte de su supuesta nota de suicidio habla sobre estas amenazas que recibía de este tipo. Y la razón principal de todo este hostigamiento era básicamente por dinero, porque aparentemente son una familia que valora mucho el dinero, y la casa que le vendió la suegra a Carmen en el año 2018 por el módico precio de 100 millones de guaraníes, que son más o menos $13,000 estadounidenses. Carmen y su difunto esposo dejaron esa casa como herencia a sus 2 hijos, el cual la suegra amenazaba todo el tiempo de quitarles la casa, lo cual es muy curioso a mi parecer, por algo que les voy a contar más adelante. Los episodios de violencia entre Carmen y la familia existían incluso cuando su esposo aún estaba con vida, lo cual ante los episodios de violencia que solía tener la señora Noemí, que era la mamá del tipo, el esposo le decía a Carmen que se quede tranquila y que tiene que entenderle, que ella se comporta así porque ella es una persona de mucha edad y que necesita comprensión, básicamente. La violencia aumentó mucho más después del fallecimiento del esposo, tanto que incluso hay varias denuncias por diferentes cosas entre la familia y Carmen, que se estuvieron disputando durante todo ese periodo antes del suicidio de la mujer. El día después del hallazgo del cuerpo de Carmen, el domingo 12 de mayo, se encontró el cuerpo de uno de sus hijos, el nene de 5 años, un poquito antes de donde se encontró al de la mamá, cerca de una zona que se llama Puerto Bertoni. El cuerpo de la madre y del hijo se derivó a una morgue muy cercano a la ciudad. Y otro dato que es extremadamente conveniente y curioso es que el profesional que tenía que atender los cuerpos no pudo hacer la autopsia de los cuerpos por falta de insumos. Ojito con eso. También se menciona que no se pudo recabar pruebas del lugar de la desaparición por A o B motivo. Bueno, por lo que los cuerpos tuvieron que ser derivados a otro lugar. Hasta el momento, todo lo que se tiene o todo lo que viene siendo la versión oficial de los hechos, la nena de 3 años todavía no aparece, por lo que imagino que la búsqueda todavía sigue. Imagino. Muy entre comillas, claro. Ok, ahora vamos a entrar en lo interesante del tema. Desde el primer día que escuché sobre el caso, me empezaron a sonar muchas cosas que a mí personalmente no me encajaban demasiado en lo que viene siendo la carátula de suicidio. Por lo que voy a ir desmenuzando punto por punto que a mi parecer no encajan o no tienen mucho sentido dentro de lo que cabe. Voy a empezar primero por los puntos que son más discutibles o un poco más relativos, más debatibles, por así decir. El primer punto que quiero comentar es sobre el hallazgo del cuerpo. La Policía Nacional en su primer momento dijeron que el rastrillaje y la búsqueda de la mujer y de sus hijos empezó desde el primer día en el que se denunció la desaparición y que desde entonces hasta su hallazgo no paró de buscarse, porque la búsqueda principalmente estaba centrado en el río, lo cual a mí personalmente me parece un poco extraño que se hubieran centrado más ahí, como si ya hubieran asumido que estaba muerta. Y aunque surgieron otras hipótesis de que pudo haber escapado a alguna otra parte, cosa que sí efectivamente se sospechaba que tenía intenciones, pero ese tema es aparte. La búsqueda se centró específicamente en el río, porque a simple vista podríamos decir que sí, lo más probable es que se haya lanzado al río, pero como primera hipótesis es extremadamente débil como para
para tomarlo como principal sospecha y centrar automáticamente la búsqueda ahí mismo en el río, porque perfectamente pudo haber pasado 1000 cosas, son 1000 posibilidades más. Es un punto bastante extraño, ya que al principio era un caso de desaparición y no tanto de suicidio. Cuando el cuerpo fue encontrado, la Policía Nacional dijo que el cuerpo salió flotando recién a los 2 días de desaparecida, y en el stream pasado yo les dije que esto era un poco extraño para mí y es algo que no me cabía mucho en la cabeza, que cómo es posible que el cuerpo flote recién a los 2 días. Pero este fue un dato erróneo por mi parte, fue una equivocación mía, porque yo decía que el cuerpo no tardaba tanto en flotar en el agua después de fallecido, pero error, el cuerpo efectivamente tarda entre 7 y 10 días en flotar, así que yo personalmente me disculpo por esa parte, fue un error mío, garrafal, por no haber investigado bien. El siguiente punto que quiero comentar es el mensaje que le envía a su hermana poco antes de cometer el acto. La captura de pantalla que se muestra es aparentemente el último mensaje que recibió la hermana de Carmen antes de desaparecer. Este mensaje, según tengo entendido, recibió el jueves 9 a las 7 de la mañana. Y hay varias cosas que a mí no me encajan mucho en esto. Primero, el audio que envía, que es un audio que dura más o menos 11 segundos. Karen, encárgate de todo, sí. Pedirle ayuda a Camila ahora con los documentos, con todos los documentos. Yo en este audio puedo sacar dos conclusiones. Tengan en cuenta que ella aparentemente estaba camino para desuscribirse ya de la vida. Y lo último que le dice a su hermana es: hermana, encárgate de todo. Pedirle ayuda a Camila con los documentos. Estamos hablando de las últimas palabras que le vas a decir a tu hermana antes de irte para siempre. Y le hablas de unos documentos. Generalmente las personas que deciden desuscribirse de la vida, por más insensible, sufrido, triste o solo que se lleguen a sentir, en los pocos minutos antes de realizar el acto, inevitablemente cualquier ser humano en un momento así experimentaría una sensación o una carga de emociones bastante fuerte. Podríamos decir que es como una especie de momento sentimental contigo mismo. Independientemente de tu estado de ánimo, es un momento que inevitablemente una persona experimenta un cóctel de emociones, por más insensible que sea una persona. En el audio que le envía a su hermana, yo no puedo ver en lo absoluto ninguna señal de que ella estaba pasando por un momento así, porque es cierto que todas las personas son diferentes y que cada uno le da la depresión de forma diferente, pero hay ciertas cosas que como humanos no podemos evitar experimentar por más insensibilizado que esté, por lo que pensar que Carmen estaba yendo directamente a su... Me cuesta un poco pensar que lo último que le dirías a tu hermana es sobre algo relacionado a unos documentos, que ese es otro punto importante. ¿Documentos de qué? No se sabe. Es cierto que muchas veces una persona depresiva, un día antes o unas horas antes, le podemos notar raramente feliz. De hecho, es muy frecuente estar con una persona que un día está tan pero tan feliz y el día siguiente de la nada se desuscribe de la vida. Pero en esta ocasión estamos hablando de un momento límite, un momento puntual con una decisión extremadamente fuerte. Estás por tirarte al puente con tus hijos en brazos. Hasta incluso una mente retorcida tendría un momento puntual de muchísimo estrés emocional momentos antes del acto. Por lo que para mí cuesta muchísimo creer que con toda la información que tenemos de Carmen, su último mensaje hacia su hermana fue un simple audio de 11 segundos, que siéndole sincero no da indicios ni de lejos de que iba a desuscribirse. Yo estoy seguro de que si a alguno de ustedes le llegara un mensaje así, nunca en su vida se imaginarían que tu hermana está a punto de tirarse de un puente. Al menos un pequeño indicio, una pequeña despedida, una pequeña señal tuvo que haber. Otro punto de este audio que quiero comentar es que sé que va a sonar un poco conspiranoico, pero creo que tiene una base bastante plausible. ¿No notan que en el mensaje hay como una intención de continuar? Me refiero a que no es un mensaje que dé como un finiquito. Es como si tuviera alguna intención de seguir haciendo algo. O es como si dejara pendiente algo por hacer. Es como... bueno, hacete cargo de esto y luego yo veo qué onda. No sé si es que me estoy explicando lo suficientemente bien, pero yo creo que me entienden. No es un mensaje con un tono como, ya, encárgate de todo, yo ya no doy más. Existía una intención de continuar con la conversación. Eso mismo. Es muy extraño, pero eso no es lo más extraño. Luego de que su hermana recibiera el mensaje de voz, la hermana le responde unos minutos después, pero ya no recibe el mensaje, lo que significa que en ese intervalo de tiempo en el que se envía la ubicación y la hermana le responde, que fueron más o menos unos 20 minutos, el teléfono de Carmen deja de recibir mensajes por A o emotivo, o apagó el teléfono voluntariamente, o el teléfono se apagó al tener contacto con el agua, o se apagó por otro motivo. ¿Qué motivo? Bueno,
Lo dejo ahí. Ahora vamos a poner una situación hipotética. Vamos a suponer que vos recibís un mensaje de tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, cualquier miembro importante de tu familia. Te envía una ubicación sin decirte absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que vas a entender de eso? Bueno, puede ser que me envió esa ubicación para irme junto a ella. Tuvo alguna emergencia en el camino o a lo mejor envió por error. Hay muchas formas de entender el mensaje, pero nadie en su sano juicio imaginaría que esa ubicación te manda para dejarte saber dónde va a dejar su vehículo para posteriormente lanzarse con su hijo del puente. Nadie te va a llegar a imaginar eso. Es demasiado rebuscado. Acá podemos entrar en muchos detalles como que cada persona es diferente y cada uno enfrenta la depresión de formas distintas, pero independientemente de cómo enfrentes tus problemas o emociones, ¿cómo exactamente estaba tan segura de que ese mensaje su hermana entendería como que se iba a desuscribir de la vida? No había forma de que estuviera tan segura. No tiene ningún sentido ese mensaje. Si la razón era dejarle saber eso a su hermana, no existe por dónde agarrar esa hipótesis. Esto no tiene ni pies ni cabeza, porque una persona entre comillas normal, en una situación por así decirlo plausible de un suicidio, le hubiera dicho al menos, no sé, mira, acá te dejo mi vehículo o acá vas a encontrar mi vehículo por A o B motivo, o no sé, dejo ahí mi vehículo porque esto, lo otro, se descompuso la llanta, se ponchó algo, alguna excusa para que la hermana pueda entender que tiene que ir a buscar el coche, o al menos algo por más mínimo que sea, pero enviar solamente la ubicación y ya no tiene ningún tipo de sentido. Y la cosa se pone más extraño aún, que luego de mandar esa ubicación, minutos después, ya el teléfono no reciba mensajes. Quiere decir que envió la ubicación, salió del auto y se lanzó del puente. No tiene ningún sentido, al menos para mí. No digo obviamente que no sea posible, pero sí que es muy poco creíble. Mi hipótesis es que el último mensaje que le envió Carmen a su hermana fue más bien como desesperado. Es como una situación como cuando te quedas con, qué sé yo, 2-3% de batería en tu teléfono y solamente te da como para enviar ese último mensaje y el teléfono se apaga. Solo que para esta ocasión dudo mucho que haya sido la batería. Por eso es que tengo dos hipótesis. Que por alguna situación extrema, Carmen o alguien más apagó el teléfono inmediatamente luego de mandar esa ubicación, porque es lo único que le dio tiempo de enviar, o por alguna situación repentina de peligro o un peligro inminente, solamente logró enviar ese último mensaje y ya no tuvo la oportunidad de mandar otro. Voy a dejar más o menos ahí porque puede haber millones de posibilidades. Yo sé que suena un poco peliculesco, pero para mí en lo personal suena mucho más plausible que simplemente pensar que envió ese mensaje y luego se preparó para lanzarse así sin más. Y asumir obviamente que la hermana entendería que ahí iba a encontrar su vehículo. No tiene ningún tipo de sentido. El siguiente punto que comentar es sobre la decisión que tomó. No la decisión propiamente de suscribirse, sino cómo de suscribirse. Y acá vuelvo a repetir una cosa, y es que independientemente del estado emocional de la persona, existen ciertos comportamientos o decisiones que sí o sí siguen una cierta lógica y un cierto razonamiento. Toda persona, por más destrozada que esté, tiene un cierto uso de la lógica que es propio del ser humano, lo que me lleva a cuestionarme mucho en caso de que sea un suicidio. En la decisión y en la forma tan complicada que eligió para llevar el acto. A ver, vamos por puntos. Primero, si nos ponemos a analizar un poco, cualquiera llegaría a la conclusión de que de suscribirse de la vida con dos criaturas tirándose de un puente es relativamente complicado. No es imposible, claro, pero ¿no creen que la forma de realizar tuvo que ser muy tedioso y muy complicado? Si nos ponemos en situación, estamos hablando de que de alguna u otra forma tuvo que parar el coche, salir del coche con las dos criaturas, imagino que en brazos, luego imagino que lanzar primero a uno de los niños, porque yo dudo mucho que se haya lanzado con los dos en brazos, estamos hablando de al menos 80 kilos de peso, y luego de lanzar a uno, lanzar al otro y luego tirarse. Primero por lo psicológicamente pesado que tiene que ser ver a tu hijo siendo arrastrado por el agua, que aunque a simples palabras no parezca demasiado complejo, en el momento tiene que ser extremadamente pesado para la mente eso, teniendo en cuenta y asumiendo que esta madre amaba con locura a sus hijos. Y luego lanzar a tu otra hija y ver exactamente lo mismo, ver agonizar prácticamente a dos criaturas en el agua tratando de sobrevivir, tiene que ser una experiencia infernal. Creo que independientemente de lo retorcido que esté tu mente, ver eso no tiene que ser para nada fácil, y menos hablando de una mujer con el perfil que tenía Carmen. El segundo punto, si el plan de la mujer
fue ese desde el principio, ¿no creen que hay tantas formas en que pudo haberle salido mal el acto? Y digo, hay tantas variables y cosas que pudieron haber salido mal. Por ejemplo, estamos hablando de las 7 de la mañana. Cualquier persona pudo haberle visto, que de hecho hay un testimonio que vamos a comentar después. O por ejemplo, uno de los niños, en especial el de 5 años, pudo haber presentado una actitud defensiva que no hubiera evitado que le tire por el puente, pero sí que le hubiera dificultado muchísimo su objetivo. Otra variable que es muy importante comentar: ¿cómo podría ella estar tan segura de que sus hijos no iban a sobrevivir de ese acto? Porque yo sé que mucha gente me discutió esto en el stream pasado, diciendo que es simplemente imposible que esos niños hayan sobrevivido, pero esto no es 100% cierto. Existen miles de variables más en los que los niños podrían haberse salvado eventualmente. Podemos ponernos a mencionar miles. Por ejemplo, la corriente del agua, por azares del destino, le pudo haber llevado o le pudo haber arrastrado hacia la orilla, hacia la tierra, y saltado para poder salvarse, por ejemplo. Entre muchas otras cosas que eventualmente podrían haber salvado tranquilamente a los niños. Entonces, la decisión de cómo llevar a cabo el acto tenía demasiadas variables que podrían salirle muy mal. ¿Se entiende mi punto? Que había muchas maneras mucho más sencillas, entre comillas, para poder llevar el acto. Voy a dar algunos ejemplos que son un poco fuertes, pero es solamente por esta ocasión. Por ejemplo, una desuscripción segura podría ser la cabeza. No hay forma en el que puedan salvarse si ese era su objetivo. O por ejemplo, aspirar gas, darles medicamentos fuertes. Un sinfín de formas que eran mucho más seguras para poder llevar a cabo su objetivo, que era llevar a su hijo con ella, en cuyo caso se tratase de un suicidio. Claro. Tercer punto. Aparte del audio que le envió a su hermana antes de desaparecer, envió otro audio a un amigo suyo de trabajo, entiendo yo. En este audio se puede notar algo muy extraño y muy curioso a la vez. Antonio, ayúdale acá en cualquier cosa, sí, por favor. No sé si soy el único que nota eso, pero en el audio se puede sentir como un tono como de desesperación. Eso hablando del tono de voz solamente. Se puede escuchar como que tiene un cierto tono como a inquieta. A mí me parece mucho como una persona que acaba de correr. No digo que estuviera corriendo, pero es cierto que es bastante curioso para una persona que esté a punto de tirarse de un puente. En lo general, cuando una persona está a punto de cometer un acto así, y hay muchos ejemplos por internet de últimas llamadas de personas que estaban por hacer eso, se puede sentir un aire inquietantemente tranquilo, lo que es absolutamente todo lo contrario al audio que envió Carmen, que parecía más como agitada. Pero eso no es lo único más extraño, y es que si es que se ponen a escuchar muy atentamente el audio, pueden notar brevemente el sonido del motor, lo que nos lleva a una sola conclusión: estaba yendo a toda madre en el coche. ¿Por qué? No se sabe. Es impresionante cómo nada tiene sentido en este caso. El siguiente punto es sobre su posición, tanto laboral como social. Si yo les doy una descripción de una mujer de 30 y tantos años, 2 hijos, es abogada y escribana, que es uno de los puestos mejor remunerados, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Una persona con recursos, tanto social como monetario, como también de conocimiento, que es lo más importante. Una mujer hecha y derecha, vamos. Según todos los datos que pude leer, Carmen estaba teniendo disputas legales con la familia de su difunto esposo, lo que significa que en teoría había un cierto ambiente desagradable y una cierta rivalidad entre ellos, un ambiente que muy pocas personas logran soportar. La mayoría de personas que soportan este tipo de cosas son personas que no tienen otra salida. Pero en esta ocasión estamos hablando de una mujer que tenía un título de abogada, lo que significa que tenía todos los conocimientos legales y jurídicos para poder proceder a pelear con esa familia de forma bastante satisfactoria. Conocimiento tenía de sobra, y no es que tampoco fuera precisamente una persona de escasos recursos, lo cual resulta ser muy extraño que de verdad no había más nada que pudiera hacer contra esa familia. Estamos en un momento de la historia del ser humano en el que estamos más conectados que nunca, y cualquiera, independientemente de su situación, tiene acceso a la comunicación global, en el que se puede contar todas las cosas que se te vengan en gana, y que existe gente que va a escucharte. Perfectamente podría haber dado a conocer públicamente esa situación tan difícil que estaba pasando, y estoy muy seguro que hubiera gente que lo apoyaría, y aún más teniendo en cuenta que era una persona con los conocimientos suficientes. Es muy complicado creer que su última alternativa era tirarse de un puente. Estamos hablando de una acción totalmente falto de lógica viniendo precisamente de una persona así. Otra cosa que me olvidé de mencionar: se sabe que esta familia hostigaba mucho a Carmen con quitarle la casa que ellos mismos le vendieron. ¿En serio amenazaban a una escribana con quitarle la casa?
Bueno. En muchos documentos que estuvimos leyendo el día anterior, vimos como en muchos lugares hacen mención de lo que viene siendo los padres de Carmen, en cómo es que su familia apoyó mucho a la pareja y lo que viene siendo al difunto esposo. Incluso se menciona que el papá de Carmen tenía una relación bastante cercana con el marido, lo que significa que la mujer tenía dónde escapar, tenía dónde irse si es que todo se torcía. No estamos hablando de una mujer que no tenía absolutamente nada ni absolutamente nadie en quien apoyarse o dónde irse en caso de que ella ya no pudiera más. Si la situación estaba escalando demasiado, perfectamente pudo haber huido a la casa de sus padres. Y antes de que me digan que yo no puedo predecir cómo se comporta la gente, estamos hablando de una situación límite. Y una situación límite, cualquier opción es viable para poder escapar de la situación en peligro. Eso es algo lógico, es algo humano. Por cierto, la supuesta carta de despedida que dejó, si le podríamos llamar así, Carmen dejó por escrito un archivo Word en su laptop. ¿Pero por qué? ¿Por qué en su laptop? Sí, ya sé que es muy lógico que el primer lugar donde van a buscar algo si es que desaparece es entre sus pertenencias. Pero ¿por qué dejar una nota guardada en la laptop? Si supuestamente ibas a desuscribirte, ¿no era más lógico mandar esa nota a alguien? ¿Publicar en redes sociales? Además, ¿cómo estaba tan segura de que esa nota se encontraría? Estamos hablando de una nota donde se deja conocimiento todas las cosas que le estaba pasando. ¿Cómo exactamente se encontró esa nota? Se dejó en el escritorio de la laptop. Realmente me cuesta mucho creer que una persona que se tome el tiempo de escribir una nota de suicidio deje esa nota guardada en su laptop sin mandarle a alguien o no sé, imprimir o dejar sobre una mesa o lo que sea. Lo cual me lleva a pensar dos cosas. Primero, que no escribió eso con la intención de desuscribirse, sino con otra intención diferente. Por ejemplo, no sé, mandarle a alguien luego de irse o luego de escapar a otro lugar. Porque realmente analizando la nota, yo no puedo ver específicamente una intención de ella de suscribirse de la vida, sino más bien como dejando algo pendiente que hacer. O la otra hipótesis es que sea totalmente falso. Estamos hablando de un archivo Word que podría escribir cualquiera. Lo cual me lleva al siguiente punto. Podemos notar en muchas ocasiones, por ejemplo, su nota de Carmen demostraba mayoritariamente un sentimiento de rabia. Se podía notar que era una persona con mucha rabia y enojo hacia esta gente, que obviamente está totalmente justificado. Y ahora vamos a entrar en un tema que es un poco cuestionable y es sobre los sentimientos. Generalmente las personas que sufren de depresión suelen experimentar un sentimiento de vacío, como que nada tiene sentido. Al contrario de lo que mucha gente piensa, en la mayoría de los casos de suicidio predomina más el sentimiento de estar atrapado y de no poder hacer nada al respecto, por lo que se pierde el sentido de prácticamente todo. Tipo, ¿para qué más me levanto? ¿Para qué más me alimento? ¿Para qué más hago esto, lo otro? Existe como un cuestionamiento a todo lo que se hace, incluso en sentir cosas por los demás. ¿De qué me sirve odiar? ¿De qué me sirve amar? Ya no tiene sentido absolutamente nada. Por lo que las personas que experimentan la depresión están como constantemente tratando de actuar, cuando en realidad ya no sienten absolutamente nada. Y eso lastimosamente se sabe muchas veces ya cuando la persona se despide, generalmente en sus notas de suicidio o últimas notas que deja a su paso, lo que no aplica con este caso, porque si es que nos ponemos a leer la supuesta nota de suicidio que dejó Carmen, podemos notar que ella estaba notablemente frustrada, enojada, molesta, irritada, lo cual son sentimientos activos. Son sentimientos que quieran o no le mantienen a una persona con los pies en la tierra. El odio hacia personas claramente no es un lindo sentimiento, pero es un sentimiento que te mantiene centrado. Y yo sé que muchos de ustedes me van a dar la razón en esto, y en cuyo caso la nota de suicidio fuera falsa, lo cual no me sorprendería. Incluso en los últimos audios que ella envió antes de desaparecer, se puede ver perfectamente su intención de tener algo pendiente que hacer. Vamos con el siguiente punto. Durante lo que viene siendo la investigación de la desaparición, los medios estuvieron haciendo muchas entrevistas a varios miembros de la familia, tanto de Carmen como de su difunto esposo, en especial a la señora Noemí, que es a quien prácticamente le cayó todo encima. Pero luego de ver casi todas las entrevistas que le hicieron a los hermanos y a la señora, pude notar una cosa muy curiosa. En alguna de las entrevistas que le hicieron a la señora Noemí, la principal culpable para la gente y la principal causante del supuesto prácticamente la persona más odiada del país en estos momentos, yo real y genuinamente, aunque sé que me van a funar por esto, le noté a la señora en sus entrevistas bastante genuino. Pude notar una cierta seguridad en sus palabras. Con esto obviamente no digo que no sea seguramente un demonio hecho persona, pero lo cierto es que se le escucha bastante convincente con todo lo que dice. Esto puede ser a lo mejor porque es una experta fingiendo o cualquier cosa, pero tengamos en cuenta que esta señora está siendo protagonista de prácticamente todo el odio
odio del país en estos momentos. Y en una situación así es difícil mantener la compostura. Tengamos en cuenta que esta señora ejercía de maestra, una profesión por mucho, muy lejos de lo que viene siendo la actuación. Por lo que no me van a decir que es perfectamente posible que esté fingiendo, porque eso le daría acceso a un Oscar prácticamente. Por lo que hay una gran posibilidad, desde mi punto de vista, de que esta señora en realidad sea un mero chivo expiatorio. Lo que, contrario a, y acá viene algo que estoy muy seguro de que nadie notó, los hermanos del difunto marido, en muchas entrevistas que vi, pude notar un comportamiento demasiado como inquieto. Se le puede ver perfectamente que está extremadamente nervioso. Cuando el entrevistador intenta hablar con él, el tipo intenta por todos los medios evitar las preguntas, mirando a otro lado, haciendo gestos con las manos. El tipo literalmente parecía una bolsa de nervios. Yo sé perfectamente que muchos de ustedes me van a decir que generalmente las personas que suenan demasiado plausible o demasiado realista en sus declaraciones, generalmente suele ser porque están mintiendo, porque están fingiendo. Pero los muchachos no es así. Esto solamente pasa en las películas. Así que esto realmente no es algo que podamos tener en cuenta. Cuando una persona está sonando relativamente plausible es porque algo de plausible hay en su declaración. Me explico. El caso es que cuando se le preguntaban si qué pensaba sobre el tema a uno de estos hermanos, lo único que trataba de hacer es, entre comillas, defender a su mamá. Que más que defenderle, más bien parecía que quería dar un poco de pena o dar la imagen del hijo preocupado por su madre. Como les digo, son meras especulaciones mías, pero no pueden negarme de que son cosas que dan mucho en qué pensar. Y por último, para cerrar los puntos, existen dos rumores que no son muy bien confirmados y que creo que suman bastante a mi hipótesis. Existe un testimonio de una persona que dice que logró ver a Carmen en el momento en el que hizo el acto, pero encontré muchas inconsistencias en esto. Según leí la primera versión, fue que el señor vio a Carmen lanzarse del puente con sus dos hijos en brazo, lo cual la primera vez que escuché ya levanté una ceja, porque es totalmente estúpido. Pero luego leí otra cosa que no sé si la primera versión fue errónea o se escribió mal o no sé qué fue lo que pasó, pero la otra versión dice que primero vio que lanzó a la nena de 3 años y luego al nene de 5 y luego se lanzó ella, lo cual en cualquiera de las dos versiones hay algo que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo se supone que estás viendo a 3 personas lanzarse del puente y no ayudaste? ¿No corriste a socorrerle? Yo personalmente esta parte agarro mucho con pinzas porque primero estamos hablando de un testimonio y todo lo que sea un testimonio de terceros o de la policía yo lo tomo muy cuidadosamente porque claramente el testimonio de una persona puede ser perfectamente comprable, se puede tergiversar o malinterpretar, así que para mí realmente esta parte no es válida. Otro de los rumores que estuvieron corriendo y que a mi parecer es bastante plausible es que había una cierta sospecha de que Carmen estaba pensando en salir del país con sus 2 hijos. Esto creo que si no me equivoco lo dijo su hermana, que en realidad fue lo primero que se pensó cuando su hermana desapareció, que había salido del país con sus hijos, y eso supuestamente ya los hermanos estaban sospechando desde un principio, lo cual, como les digo, es un rumor, no es algo que se pueda confirmar con alguna captura de Carmen o algún mensaje de voz ni nada por el estilo, aunque no me van a mentir, encaja extremadamente bien en la hipótesis que yo tengo. Creo que dentro de lo que cabe expliqué todos los puntos que vimos el otro día, por lo que ahora voy a comentar cuáles son mis teorías después de haber comentado todas las cosas que para mí no encajan dentro de la carátula de suicidio. Y es que yo tengo la hipótesis de que no fue un suicidio, sino más bien un homicidio. Voy a ir por puntos, porque me es más fácil explicar las cosas por puntos, ciertamente. Partiendo de la base de que yo realmente creo que la señora a quien le hace responsable de los hechos es más bien un chivo, porque básicamente en todas las entrevistas que dio, a mi parecer suenan relativamente convincente, y viendo que en la mayoría de los casos mostraba más una personalidad un poco más coherente, a diferencia muy notable el comportamiento de los hermanos, que no me van a decir que no parecen extremadamente sospechosos. Aunque creo que la señora Noemí no es buena persona para nada, creo que es una persona totalmente desagradable, y no lo digo precisamente por la opinión popular, sino que yo realmente creo que la señora no me cae para nada bien. Tampoco pienso que sea una asesina, que todo haya sido por obra suya, como muchas personas dicen, porque yo escuché teorías de que hasta ella misma le mandó desvivir a Carmen con sus 2 hijos, cosa que sinceramente yo no descarto, pero lo veo muy poco probable. En cambio, los hermanos, desde que empezó todo este revuelo mediático, cada entrevista que yo veo de ellos, puedo notar unos nervios y una inquietud que es súper extraño, lo que obviamente es muy discutible. No estoy diciendo para nada que estoy seguro de qué es lo que pasó, porque obviamente acá no somos investigadores privados, hay muchas cosas más que tienen que verse, pero yo le dejo eso a debate. Para no hacer el cuento muy largo, mi hipótesis es la siguiente. Como pudimos ver, Carmen, gran parte de sus últimas señales que dejó cuando estaba con vida, sea los mensajes de voz, las notas, para mí es muy complicado encajar que de un momento a otro decidió más bien pararse en un lugar, salir con los niños y tirarse del puente. Lo que para mí más bien sería más plausible, más creíble, que hubo una tercera persona o una cuarta. Creo que encaja mucho mejor pensar que por A o B motivo alguien pudo haber hecho parar el coche en ese lugar, que la hayan
habían sacado de su vehículo, y no me refiero precisamente a de manera forzada, sino que pudo haber sido alguien conocido, alguien cercano, y pudieron haber pasado mil cosas. Eso yo ya les puedo dejar a la imaginación de ustedes, porque un dato muy curioso y que quise dejar para el final de todo, es de las cosas que a mí personalmente más me picó y que más extraño me pareció, que recientemente salió el comunicado del forense, porque como saben, obviamente un cuerpo tiene que ser examinado por un forense, y más en un caso así de supuesto suicidio, mujer y dos criaturas. Curiosamente, y por no decir descaradamente, dijeron que no se podía llevar a cabo una autopsia. ¿Por qué? Porque no había insumos. Qué casualidad que en un caso de suicidio, que es bastante extraño, que tiene tantas cosas que no encajan en las hipótesis, justamente no se les puede hacer una autopsia por falta de insumos. ¿Es una total y absoluta incompetencia o hay algo más detrás? No se sabe. Yo tengo una sospecha muy grande, y esto una vez más aclaro, es una simple hipótesis mía, de que los hermanos tienen mucho más que ver con todo lo que pasó que tanto la madre, la señora Noemí, que creo que es más bien el saco de boxeo. Obviamente hay muchas cosas más que tenemos que mirar, como el informe de un perito forense, que bueno, a saber si es que va a existir uno. Lo más seguro es que al final las cosas terminen quedando así y ya. Pero si es que existen informaciones nuevas, seguramente vamos a traer en los streams para poder discutir un poco sobre el tema, y así podemos debatir un poco. Por mi parte, yo no tengo más nada que decir. Espero que les haya entretenido mucho el stream de hoy. Y ahora vamos a pasar a otras cosas. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado.